The Beginning After the End, capítulo 521, paz contigo mismo. La luz gris de la dimensión de bolsillo fue tragada por la oscuridad. El maná se filtró a través de las sombras, oscureciendo los sentidos de realmear como una espesa niebla, y todos los rastros de Quesés o Agrona se desvanecieron. El viento rugía en mis oídos. Un éter, que no era el mío, pesaba sobre mis extremidades, borrando toda sensación física. Por un momento, volví al vacío sin forma de mi primera caída en las reliquias, como si mi cuerpo ni siquiera existiera. De todos mis sentidos solo quedó el amargo sabor y olor de la corrupción. Algo me golpeó en el pecho y salí volando hacia atrás. La fuerza fue tan brutal, tan repentina, que ya atravesaba paredes lejanas cuando el dolor finalmente llegó a mi cerebro. Las estrellas explotaron en mi visión, eclipsando la oscuridad. Me costó mucho activar el paso de Dios. La red interconectada de puntos de la dimensión de bolsillo se iluminó ante mis ojos y me proyecté de un punto a otro, girando a través del espacio. Espadas etéreas se condensaron a mi alrededor en un círculo, cortando en todas direcciones. Como antenas, las hojas ampliaron mi percepción un poco más y sentí cuando encontraron su objetivo. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire. El viento hollante que aún ensordecía mis oídos se intensificó y caí sobre una rodilla. Aún con mi carne entumecida bajo el peso del éter, sentí el aliento de la muerte pasar cerca de mi cabeza, la repentina ligereza de unos mechones de cabello cortados cerca del cuero cabelludo. Mis propias espadas giraban como un ciclón a mi alrededor. A través de mis manos y las plantas de mis pies presionadas contra el suelo, sentí el temblor de un gran peso que se acercaba. Me incliné hacia adelante, sumergiéndome nuevamente en los caminos del éter. Los puntos revelados por el paso de Dios eran fáciles de ver y seguir, pero su relación con el espacio físico dentro de la dimensión de bolsillo era casi irrelevante. Aún así, podía distinguir los bordes distantes de la burbuja que nos contenía, y aunque el concepto tradicional de espacio apenas existía allí, me daba una vaga idea de dónde estábamos. Yo, Dios, di un paso adelante una y otra vez, cada salto me llevaba a un punto específico dentro de la dimensión, comprándome un momento para pensar. Agrona y Quesés habían calculado los riesgos de esta pelea, simplemente les tomó más tiempo llegar a la misma conclusión que yo sabía desde hacía semanas. Yo era demasiado peligroso para ambos. Como Ceres había predicho hacía mucho tiempo, los dos reyes dioses se veían mutuamente como la mayor amenaza y se habían esforzado hasta el límite para poner fin a la pelea rápidamente. La ecuación, sin embargo, había cambiado. Quesés y Agrona sabían que si continuaban luchando entre sí, al final mataría al vencedor. Tenía que hacer esto. No había otra opción. No podría salvar a la gente de Icaten, a la que y Peotus y Agrona o Quesés sobrevivían. Así que primero me destruiría. Cada uno creía que podría derrotar al otro después de mi muerte. Está claro que solo uno de nosotros tres podría tener razón. Godstead me llevó al punto central de la esfera de dimensión de bolsillo. En medio de la magia sofocante, la oscuridad, el espeso maná y el éter, había una maraña de hechizos. Mientras me teletransportaba a través de la cámara, también sentí la guía de los hechizos, buscando su punto de origen. Quesés, en particular, no era tan hábil en desaparecer por completo, y su manipulación del éter dejó señales claras en la atmósfera turbia. Blandiendo el éter como un bisturí, intenté cortar quirúrgicamente los hilos de los encantamientos, cancelándolos. La respuesta de Agrona fue inmediata e igualmente sutil. Contraatacó reasignando el maná sofocante, su hechizo se deslizó sobre mis esfuerzos como una ola alrededor de la roca. Me cambié de nuevo y su hechizo se adaptó, pero la oscuridad se retorció visiblemente con el esfuerzo y por un instante vi un dragón blanco plateado avanzando, mientras el viento a mi alrededor adquiría agudezas. Di un paso etérico y me alejé, pero Regis se quedó atrás. A través de nuestro vínculo, lo sentí encenderse con destrucción. Esquivó las garras del dragón, sin intentar contraatacar. En cambio, la destrucción se derramó por el suelo y el aire, como una llama en el corazón del hechizo. Siguiendo la maraña de magia a través de los caminos del éter, corté los hilos del poder de Agrona, esquivé las púas de hierro y sangre, los torrentes de maná puro y las guadañas de viento del vacío que me perseguían, y luego me teletransporté nuevamente. Con cada golpe, Agrona se ajustaba, pero su control sobre la oscuridad se debilitaba. El rugido del huracán se debilitó con cada paso de Dios, y la oscuridad total se convirtió en una nube gris. Ya basta de esta oscuridad. Rugió Quesés, y se oyó un terrible ruido desgarrador. El gris descolorido se rasgó como una cortina y desapareció en el suelo, hundiéndose entre las piedras como humo aceitoso. La destrucción se estaba extendiendo desde el centro de nuestro campo de batalla. La piedra, el aire, el maná y el éter ardían mientras Regis concentraba toda su fuerza en liberarlos. Sin la oscuridad que la consumiera, la llama se extendió en llamaradas, alcanzando el techo y descendiendo a los niveles inferiores. Partes enteras de la fortaleza comenzaron a desmoronarse. De repente,
El borde de la conflagración se estancó. Como el viento que barre un campo, las llamas violetas se retiraron hacia mí y se solidificaron en una ola dirigida hacia mí. Extendiendo mi propio éter, cargué contra su poder, tratando de romperlo. Una sombra oscura me apuñaló los ojos y punzadas de dolor atravesaron mi cabeza. Mis pensamientos se desvanecieron a medida que Gambito de Rey, vacilante, amplificaba la sensación una y otra vez. Como el puño de hierro de un titán, el tiempo se cerró a mi alrededor. Mi éter se congeló dentro de los canales. No pude reaccionar, no pude luchar contra el arte etérico que me aprisionaba. La escena parecía avanzar a gran velocidad y mi mente nadaba en vértigo. Agrona estaba justo frente a mí, con una daga de hierro y sangre clavada en mi esternón. Recuperé el sentido justo cuando la espada rozó la superficie endurecida de mi núcleo. Detrás de él, la destrucción rugió, llamas violetas surgieron para devorar toda la dimensión de bolsillo, que tembló contra mi conciencia. Agarré su muñeca con mi mano izquierda conjurada, le corté la garganta, me lancé hacia adelante y le di un codazo en la cara, enganchando mi pierna alrededor de la suya para derribarlo, mientras su brazo se retorcía de forma antinatural en mi agarre. Sus dedos se crisparon, liberando la hoja, que saqué de un tirón e intenté clavarla en la parte posterior de su cabeza. El hierro de sangre se desmoronó antes de que el golpe pudiera asestar el golpe, pero su rostro aún rebotó en el suelo con un crujido brutal. Levanté de nuevo el brazo y en él se formó una espada de éter, corta y perfecta para perforar. Intenté apuñalarla, pero una mano hecha de viento y sombra brotó del hombro de Agrona y agarró mi brazo. Giré la espada para cortar la extremidad sombría, pero el mundo giró y, de repente, estaba de espaldas, frente a una Agrona de 3 brazos. Con una mano inmovilizando mi brazo armado y el antebrazo presionando contra mi garganta, su extremidad espectral se hundió en la herida de mi pecho. Un dolor repentino y caliente me quemó desde lo más profundo del pecho. Contraataqué con un golpe explosivo a quemarropa en el plexo solar de Agrona. El poder se reunió y explotó entre nosotros, arrojándolo lejos. Caí hacia atrás, activando Godstep, y reaparecí en el centro del espacio, al lado de Regis, mientras un dolor punzante se apoderaba de mi núcleo. No me estaba regenerando. Mi núcleo había recibido un golpe directo. Sintiendo mi desesperación, Regis dio una última estocada de destrucción, se volvió incorpóreo y se deslizó a través de mi piel hasta mi núcleo. Urg, asqueroso, se quejó antes de encenderse dentro de mí, quemando la corrupción y permitiendo que mi éter curara mi carne. Pero al menos el núcleo está intacto. Un estruendo ensordecedor me hizo mirar hacia arriba. La fortaleza se estaba desmoronando, incapaz de sostenerse con tanto devorado por la destrucción. Vientos oscuros tiraban de las piedras de los muros, guiando los escombros directamente hacia mí. Abracé el éter que me rodeaba mientras la mitad del Taegrin Kaelum se derrumbaba sobre mi cabeza. El rugido de la avalancha sacudió mis tímpanos. El polvo llenó mis pulmones y me picó los ojos. Con el brazo etéreo conjurado sobre mi cabeza, abrí las compuertas de mi núcleo y vertí todo lo que pude en la barrera, sosteniendo toneladas de piedra hasta que llegó el momento adecuado, y luego me moví con paso de Dios, emergiendo por encima de los últimos escombros que caían. Un temblor repugnante recorrió mi cuerpo mientras las olas de destrucción anteriores aún se extendían, escalando las paredes de la dimensión de bolsillo. Por un momento, pensé que la destrucción se lo tragaría todo, consumiendo a Agrona y Queses a la vez, pero la fría realidad pronto se impuso. La destrucción rompería los muros entre esta realidad y el mundo exterior, permitiendo que esta pelea se extendiera al mundo real, envolviendo al Taegrin Kaelum en llamas amatista. Regis interrumpió el flujo. A nuestro alrededor, la luz violeta de las llamas hambrientas se extinguió. El colapso se ha detenido. Volví a pisar tierra firme, aunque el aire todavía estaba cargado de polvo. Las firmas de Maná de Agrona y Queses se destacaron como faros en ausencia de destrucción. El polvo se arremolinaba, agitado por alas de color blanco plateado. Me tomó un momento darme cuenta de que la fortaleza se había reformado a mi alrededor antes de sumergirme en los caminos del éter. Aparecí detrás de Queses, pero desaparecí al instante siguiente, apareciendo frente a él justo cuando se daba la vuelta, con una espada dorada en su mano. Mi espada etérea se lanzó hacia sus costillas expuestas, pero el señor Asura fue rápido. Su espada dorada atravesó el espacio que acababa de dejar, mientras su mano libre se balanceaba hacia atrás, disipando mi arma como si fuera una ilusión. La espada se disolvió cuando perdí el control sobre ella. Me tambaleé por la sorpresa, y la espada dorada saltó de su mano derecha a su izquierda con un crujido de éter. Bloqueé el siguiente golpe con mi antebrazo, pero otra espada golpeó mi cadera, esta vez desde atrás, con la intención asesina de Agrona flotando detrás de mí. Una nueva espada se condensó en mi mano derecha, en posición invertida. Lo giré hacia Agrona, mientras Regis imbuía la espada ondulante con las llamas de la destrucción. La hoja no cortó nada. Mi mano izquierda conjurada aún sostenía la espada dorada de Queses, pero cuando la ablandí, me rompió el brazo justo cuando había roto la espada.
Retiró su arma a una nueva posición, y cuando volvió a atacar, la manifestación dracónica que lo envolvía se levantó y atacó, sus monstruosas garras descendiendo sobre mí. Activé el paso de Dios. Quesés comprimió el tiempo y el espacio a mi alrededor, tratando de mantenerme allí. Esperando que esta vez fuera así, abrí la prisión con un gruñido y desaparecí en los caminos etéreos, reapareciendo en el otro lado de la dimensión, envuelto en un rayo amatista. Estaba a la defensiva. Se esperaba el poder bruto de Quesés, pero no su capacidad para desmantelar mis formaciones de éter. Mientras no me tomara por sorpresa su manipulación temporal, podría neutralizar su carta del triunfo, y ni él ni Agrona tenían una respuesta para destrucción. Mientras Regis no dependiera demasiado de su forma física, y su reserva limitada, mantenerse en mí o en mi espada no lo agotará. También estaba claro que los dos reyes dioses no podían cooperar. Ya sea por orgullo, incompatibilidad natural o fracaso estratégico, eso podría haber sido mi salvación. Todo lo que tenían que hacer era mantener el gambito de rey concentrado en sus ataques y encontrar una forma de utilizar este autosabotaje en su contra. Cuando regresé al combate, un dolor agudo explotó en mi cadera. Había un desgarro en la armadura allí, y una herida superficial debajo. Llamas negras ardían dentro de la abertura. Extendí mi brazo recién conjurado, pero no había tiempo para lidiar con el fuego del alma. La manifestación del dragón blanco plateado ya me estaba esperando, y un chorro de maná puro descendió sobre mí. Avancé contra el ataque agresivamente, revirtiendo los trucos de Quesés. Él podría disipar mi magia etérea hasta cierto punto, pero también podría hacer lo mismo con su maná. En el corazón de las llamas, se formó un hechizo, maná transformado en intención. Blandiendo el éter como si fuera un par de guantes, arranqué la raíz del hechizo y le di nueva forma. El maná atmosférico se fusionó con el maná puro reconstituido, y 4 espadas tomaron forma, flotando a mi alrededor, una de viento, una de fuego, una de tierra y una de rayo. Cuando sentí que se formaba maná de tipo descomposición bajo mis pies, proyecté éter sobre él e hice lo mismo, cortando el vínculo entre la influencia nativa de Agrona y el maná mismo. En lugar de espinas negras que brotaban del suelo, un muro de piedra se levantó para proteger mi espalda. Golpeé detrás de mí, bordeando la pared, con la hoja llameante. El borde curvo de la espada de viento cortó la cadera de Quesés, mientras que la espada larga de obsidiana golpeó donde esperaba que estuviera su garganta cuando la esquivó. La crepitante hoja amarilla del relámpago explotó, y su eco quemó mi retina incluso con los ojos cerrados. Quesés esquivó el primer ataque y su espada dorada se elevó para destrozar la espada de tierra. La espada de fuego, al no encontrar objetivo tras de mí, cayó como una guillotina sobre su cuello. Cuando paró, el fuego fue absorbido por su arma dorada. El dragón, cuyo aliento se había vuelto contra Quesés, se fundió en luz y regresó a él. Lo reabsorbió y su firma de repente se hizo más fuerte, más concentrada. El muro de piedra se hizo añicos y le di la espalda a Quesés para agarrar la muñeca de Agrona mientras repetía el mismo movimiento que me había lastimado antes. Su daga estaba a centímetros de mi costado. Cubrí mi puño con éter y golpeé, pero se retorció y se me escapó de las manos como si estuviera cubierto de aceite. Esquivó a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, mostrando una vez más copias de sí mismo con cada paso. Noté que el cuerpo físico de Quesés se fortalecía a medida que el maná y el éter se acumulaban en sus músculos, una señal de que estaba conservando el resto de su fuerza. Un combate físico, como un duelo de espadas, requeriría menos energía que continuar lanzando hechizos capaces de destruir todo el Taegrin Kaelu. Proyecté mi voluntad a través de la runa espacial, solidificando el espacio en una barrera que interceptó el camino de Agrona y nos aisló brevemente de Quesés. Hubo un impacto y el espacio se torció, por un instante aparecieron 2 Agronas, uno a mi izquierda y otro a mi derecha, ambos tambaleándose. Canalicé el paso divino y me preparé para atravesar con la espada de la destrucción las 2 imágenes de Agrona, pero la herida en mi cadera ardía ferozmente mientras el fuego del alma se precipitaba más profundamente en mi sistema. Regis se retrajo instintivamente de la espada, fluyendo hacia mi cuerpo para combatir el fuego del alma de Agrona. Clavé mi espada de éter en la red interconectada de nodos espaciales y 2 espadas emergieron de los Agronas cuando chocaron para formar una sola. Agrona regresó instantáneamente al punto de partida, como si la realidad hubiera vuelto a la normalidad. Un corte limpio marcaba su armadura en su hombro derecho y su flanco izquierdo. La sangre fluía libremente. Con una mueca, abrió la boca. No salió ningún sonido, pero mi visión se volvió borrosa y un dolor desorientador perforó mis tímpanos. Se me cerró la garganta. Mis rodillas temblorosas amenazaron con derribarme. Incluso con los ojos en blanco, encontré las ondas de maná que emanaban de él y arranqué a Ika como una mala hierba desde la raíz. El aire se iluminó con fisuras irregulares de relámpagos amarillos. Cuando la pared de espacio condensado se rompió y se dio ante la espada de Quesés detrás de mí, arrojé el rayo sobre su cabeza, provocando que se estrellara a su alrededor.
El vínculo que conectaba a Agrona con el fuego de su alma se rompió cuando Regis quemó las llamas consumidoras de mi cuerpo con sus propias olas de destrucción. Llamas negras también ardían en las heridas de Agrona, causándolas. Queses no avanzó, sino que se acercó lentamente, dándome tiempo para debilitar aún más al aislado Agrona, teoricé. El propio Agrona se movía como un animal enjaulado, con una expresión bestial grabada en su rostro, esperando sanar. Dejé que el momento se prolongara mientras reflexionaba sobre el problema con mis armas etéreas. Queses ya había demostrado ser más que capaz de disipar mis armas conjuradas precisamente en los momentos más críticos. No podía luchar contra algo que no controlaba completamente. Aunque no tenía motivos para usar principios de manipulación de maná desde la formación de mi núcleo de éter, me vinieron a la mente las lecciones de mi vida antes de las reliquias, de mis padres, Virion, los maestros de la Academia Cyrus, las lanzas, los ancianos Esther, Bund y Camus. Al desmantelar los hechizos de Queses y Agrona, pude compensar la inestabilidad de mi espada y la limitación de no poder usar destrucción libremente. Aún así, necesitaba un arma. La runa divina espacial se activó, formando un fragmento de espacio condensado en mi puño. Negra como el ébano e impenetrable, el arma se sentía ingrávida en mi mano. Mi mano solo sirvió para guiar mi mente en su forma, como un mago murmurando un encantamiento. Su forma se mantenía y movía solo por mi voluntad y la runa. Agrona giró sus muñecas y en sus manos aparecieron dagas dentadas de hierro y sangre. Con un siseo de maná concentrado, cargó hacia adelante, siendo nada más que una figura sombría. Agarré mi arma con ambas manos, bloqueé una daga, di un paso atrás, esquivé la segunda, le corté la garganta con un golpe corto y directo, esquivé 2 ataques más, luego bloqueé una estocada de Queses y desvié el ataque hacia Agrona, interrumpiendo el golpe de la daga. Mi concentración flaqueó a medida que sostener y maniobrar la espada resultaba difícil. El fragmento espacial se desmoronó en mis manos. Agrona arrojó 2 dagas negras en arcos curvos. Lancé una ráfaga de éter, destruyéndolos a ambos, luego extraje el maná, dándole forma de proyectiles de granito que lancé en un círculo a mi alrededor. Desarmado, cargué hacia adelante como para continuar el ataque con mis manos desnudas, pero usé Godstep para emerger al otro lado de mis oponentes, reapareciendo con una nueva espada formada a partir de la runa espacial que descendía sobre el hombro de Queses. Levantó un brillante escudo blanco de maná, pero la hoja espacial lo cortó como si fuera papel. Queses lo esquivó en el último instante, su elegancia lo abandonó momentáneamente mientras un destello de miedo cruzaba su rostro. La hoja se deshizo de nuevo y mi mente corrió. La espada espacial era demasiado abstracta, desconectada de la realidad. Quizás con el tiempo podría aprender a mantener su forma, pero el tiempo era algo que no tenía. La espada dorada de Queses aprovechó la apertura, y fue mi turno de esquivarla. Hubo un estallido de maná en la punta de su espada, pero un rápido golpe de éter lo disipó. Rápidamente, lo transformé en una fina niebla de agua que se extendió a su alrededor antes de congelarse instantáneamente contra su piel. Anticipándome al ataque furtivo de Agrona, ya me estaba moviendo, robando algo de su impulso mientras avanzaba, con dagas cortando el aire. Disparé una ráfaga etérea a su cara, pero él la recibió de frente y siguió avanzando, haciendo girar una daga y clavándola en un costado de mi cuello. Intenté activar Godstep una vez más, pero una ola de éter reverberó desde el lugar donde Queses se había liberado del hielo, lo que me ralentizó. Giré mi cuerpo bruscamente y llevé la daga a mi hombro. El fuego del alma se extendió por la herida, invadiendo mis canales hasta que Regis lo quemó. La victoria brilló en los ojos de Agrona mientras levantaba la segunda daga debajo de mi barbilla. Su sonrisa vengativa se disolvió en furia y dolor un instante después cuando mi pierna salió disparada en un golpe explosivo, detonando contra su rodilla con la fuerza brutal de docenas de descargas de éter concentradas a través de mis piernas y caderas. Cayó sobre una rodilla y levanté mis manos, no para invocar la runa espacial, sino para darle forma al éter en una espada, y ésta inmediatamente se encendió con destrucción. Si no podía mantener mi concentración en la espada formada por la runa espacial, tal vez al menos destrucción eliminaría la capacidad de Queses de desestabilizar mi espada etérea. Con el golpeé a Agrona en la nuca. Inmediatamente, la fuerza desgarradora de la cancelación etérea de Queses golpeó. Regis apretó su agarre sobre la forma de la espada mientras ésta cortaba el aire, dejando un rastro dentado de llamas violetas. Regis, tan densamente enroscado dentro de la forma de la espada de destrucción, envió un destello de pánico cuando su control sobre el éter en el que estaba imbuido cedió. Chorros de llamas violetas me rociaron la cara y los brazos mientras era arrojado lejos de Agrona. Un dolor abrasador me consumía, y el rebote psíquico del terror existencial de Regis era como cuchillos que me apuñalaban el cerebro. Había quedado destrozado en 1000 fragmentos desconectados y su espíritu ardía en pequeñas bolsas de llamas a lo largo del campo de batalla. El tiempo parecía congelado mientras mi mente, fracturada por el gambito de rey, intentaba centrarse en 100 detalles a la vez.
Desde el lugar donde fui arrojado por la explosión, pude distinguir a Grona, a unos 50 pies de distancia, retorciéndose en el suelo. Queses estaba más atrás, intacto por la nueva destrucción. Estaba seguro de que ese bastardo había planeado todo, usando mis propias habilidades como arma para asestarme un golpe potencialmente fatal a mí y a Grona al mismo tiempo. Sin embargo, en ese momento, apenas me importaba. Solo podía intentar centrar mi atención en Regis, o mejor dicho, en los fragmentos del que aún podía sentir. Ecos de su dolor y miedo llegaban de todas direcciones, pero con más fuerza de las llamas de la destrucción que aún devoraban mi carne y mi armadura mientras yacía allí. Sin ella, no podría usar la runa destrucción, no podría. La esperanza latía en mi pecho junto con mi corazón acelerado. Regis había, aparentemente hace una vida, tomado la runa divina para sí mismo para salvarme de ser consumido al usarla. Si él todavía estaba aquí, entonces la runa divina también. Liberé éter en las llamas que me devoraban, sumergiéndolo en el fuego. Por un instante, sentí la conciencia de Regis antes de que la energía se desvaneciera. Esa conciencia contraatacó, alejando algo. Desesperadamente lo agarré y el éter se retrajo, trayendo un fragmento de nuevo dentro de mí, y entonces lo sentí. La runa divina, símbolo de perspicacia, primero el mío, luego el de Regis, y ahora compartido entre nosotros. Estaba alojado en un fragmento destrozado de mi compañero, menos que una brizna de éter consciente de sí mismo. Siguiendo una corazonada calculada, absorbí el éter. La runa divina de la destrucción apareció. El tiempo empezó a correr nuevamente. Apenas logré levantar mi brazo conjurado para detener la espada dorada que descendía. Se escuchó un crujido como un trueno, mi éter tembló y luego el brazo se desplomó. La espada atravesó mi armadura y se incrustó entre mis costillas. Sentí que la punta golpeaba la piedra debajo de mí. La luz irradiaba desde la espada, iluminándome desde adentro, mientras el maná de Queses escapaba a través de mi piel en forma de vapor. Contraataqué, tomé ese maná, lo desenredé y lo transformé a través de mi éter. Se filtró por mis poros como vapor, aferrándose a la piel de Queses, sobrecalentándose en un instante antes de ser expulsado, arrastrado por su control superior. Pero eso fue solo una distracción. En mi interior, busqué a tientas la runa divina de la destrucción, buscando ese control. Mi cuerpo me dolía mientras la runa ardía contra mi espalda, como si una parte del todavía intentara destrozarme. De repente, toda la destrucción que aún consumía la dimensión de bolsillo se hizo clara en mi mente. Podría alimentarlo, avivar las llamas o congelarlo y arrojarlo a mis enemigos. En lugar de eso, lo atraje todo hacia mí, convocando toda esa destrucción. Regis todavía vivía en el fuego, y yo necesitaba. La espada que se balanceó, y el éter y el maná se expandieron entre mi piel desprotegida y la armadura reliquia, que explotó y voló en todas direcciones. Un grito se escapó de mi garganta. Mi visión se volvió borrosa y mi centro pareció contraerse dentro de mi esternón. Esperaba palabras amargas o provocativas. Quizás un discurso de victoria. Tiempo, cualquier cosa que me dé tiempo. Queses, sin embargo, fue fríamente eficiente y se negó a darme lo único que necesitaba. En lugar de eso, la espada dorada fue sacada de mi cuerpo, su empuñadura fue ajustada suavemente y luego clavó una vez más, esta vez directamente en mi cuello. Intenté activar Godstep, mis espadas, mi armadura, mi conexión con Regis. Intenté activar todo a la vez, cada rama del gambito de rey compitiendo por la capacidad limitada de mi cuerpo físico. Fue como caer y tratar de agarrar una mano que estaba demasiado lejos. Mi poder se filtró a través de mis dedos y la espada se hundió, atravesándome y hundiéndose profundamente en el suelo. No había dolor. Queses, jadeante, abrió mucho los ojos. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la empuñadura de su espada. Una gota de sudor colgó de su nariz por un segundo antes de caer. La observé mientras descendía y aterrizaba sobre mi hombro. O mejor dicho, atravesándome el hombro y cayendo al suelo debajo de mí. Yo era un poco sombrío y vagamente incorpóreo. Ah, la voz de Regis fue como una ruptura sónica en la carne detrás de mi ojo izquierdo, y me estremecí, encogiendo mi cuerpo, enroscándome alrededor de la espada como si no estuviera allí. O como si no lo fuera. Llamas violetas envolvieron mi forma translúcida, una capa de destrucción mientras me ponía de pie. Sentía a Regis no como una forma pequeña y borrosa escondida en mi interior, sino como 1000 partículas fusionadas en mi ser, parte de mí. La explosión anterior lo había destrozado, y en la desesperación por reconstruirlo en el momento siguiente, se había fusionado completamente conmigo, no solo compartiendo pensamientos o éter, o incluso una runa divina, sino convirtiéndose en un solo ser. Él me había salvado. En el último segundo, me transformó. Ahora, a través de la runa divina de la destrucción, me concentré en mantenerla dentro de mí, conteniendo sus partes dispersas hasta que pudiera reconstituirse por completo. Al mismo tiempo,
Examiné mi mano izquierda, que ahora ya no existía como un miembro etéreo conjurado, sino como una forma de pura destrucción. Quesés aprovechó lo que interpretó como una distracción y avanzó, con su espada apuntando nuevamente a mi garganta. Mi mano se levantó reflexivamente y agarró la hoja por el medio. La destrucción devoró la espada, partiéndola por la mitad. La punta todavía ardía en el suelo entre nosotros cuando Quesés arrojó la empuñadura. Detrás de él, Agrona luchaba por levantarse. El basilisco estaba gravemente herido, su armadura estaba quemada en varios lugares y la carne debajo de ella no solo estaba quemada, sino borrada, como si hubiera sido tallada con un cuchillo. Llamas negras parpadeaban en los bordes de sus heridas, tratando de regenerarlas. Uno de sus cuernos había perdido la mitad de sus puntas. ¿Puedes mantener esa forma? Le pregunté a Regis, presionando su mente, preocupado por lo disperso e incompleto que parecía. 3 batidos, jadeó en mi mente, su voz era un eco enloquecedor. Más que eso y simplemente estarás, jugando con fuego. Di un paso hacia Quesés. Empujó con maná puro reforzado por éter, formando un escudo entre nosotros. Mi siguiente paso fue a través de los caminos etéreos y reaparecí ante Agrona. Él maldijo, y el suelo bajo mis pies estalló en púas negras que perforaron mi cuerpo incorpóreo y se desintegraron en destrucción. Mi mano se extendió casualmente. Los dedos formados por la destrucción apartaron la armadura y la carne, y luego se cerraron alrededor de su núcleo. Sus ojos se abrieron y sus labios pálidos y manchados de sangre se movieron sin hacer ruido. Sostuve el núcleo suavemente mientras se disolvía, deshecho por la destrucción. Él ya estaba muerto antes de que su cuerpo se deslizara de mi brazo. Su cuerpo golpeó las piedras rotas con un aire de finalidad. Unos ojos sin vida me miraron acusadoramente, como si encontraran este final injusto. Al darme la vuelta, encontré a Quesés, desarmado y al final de sus fuerzas, mirando el cuerpo de Agrona. Entonces, Agrona Britra finalmente ha muerto, dijo con pesar. Las primeras palabras dichas después de algún tiempo. Él meneó la cabeza con pesar. Y aún así, tus maquinaciones todavía amenazan con acabar con todo por lo que he trabajado. Pensé que encontraría algo de paz con su muerte. Quizás encuentres la paz por tu cuenta, respondí con la voz distorsionada por la destrucción. No usé Godstead para ir hacia él, como lo hice con Agrona. Podía sentir la lucha de Regis, el agotamiento de sus últimas fuerzas. Mantener la forma de destrucción por más tiempo significaría quitarle todo. Quémalo como leña para obtener unos segundos más de poder. Y aún con la fría lógica de Gambito de Rey guiándome, ni siquiera consideré esa opción. No era solo un arma para ser utilizada hasta que se rompiera. Expulsé sus partes. Entre las distorsiones saltarinas de mis muchas sombras, un pequeño cachorro de lobo emergió de la oscuridad. Solté la runa de destrucción y las llamas se disiparon mientras me condensaba nuevamente en carne y sangre. El dolor en mi cuerpo físico regresó, mi brazo izquierdo amputado volvía a brotar sangre. El éter fluyó hacia esa herida, así como hacia las otras, para comenzar el proceso de curación. Quesés inclinó la cabeza y observó a Regis por un momento antes de tomar su espada. Mis ojos siguieron su mirada hasta un fragmento opaco de la empuñadura, todo lo que quedaba de la hermosa arma dorada. Asentí. Sigue siendo el padre de Silvia y el abuelo de mi vínculo. Saca tu arma. Con un bufido que sonó extrañamente fuera de lugar en su personalidad, Quesés recogió el cable roto. Hubo un giro de éter, y el oro pareció fluir desde su palma, bajando por la empuñadura, hasta la hoja rota, y luego hacia afuera, devolviendo a la espada su forma original. En cuestión de momentos, el arma quedó completamente restaurada. Lo estudió por un momento y luego, con un gesto, lo señaló hacia mis manos vacías. Yo también los miré. ¿Cuántas veces he estado en esta posición? De pie ante el líder de otra gran nación, el destino de millones de personas pende del filo de las espadas que cruzaríamos. Como rey, he luchado con una docena de espadas diferentes a lo largo de los años. Ninguno de ellos destacó como especial. Aquí, en esta vida, sin embargo, solo había blandido realmente una única espada. Balada del amanecer, cuyos fragmentos descansaban en una caja en mi almacenamiento dimensional. Incluso antes de que formara el pensamiento, los hilos de mi mente ya habían resuelto el enigma. Debería haber pensado en esto antes, pero quizás un poco de perdón sería aceptable. Estaba luchando por mi vida. Pero ahora parecía tan obvio. Mi propio núcleo fue la clave. La runa de almacenamiento se abrió con un pensamiento y la caja apareció a mi lado, sostenida por éter condensado. La tapa se abrió y los fragmentos flotaron, girando antes de alinearse en su forma aproximada. La runa divina espacial irradiaba una luz dorada mientras daba forma a un fragmento de espacio endurecido alrededor de la balada del amanecer, usándolo para concentrar la forma de la espada de la misma manera en que había construido mi núcleo de éter alrededor de los fragmentos de mi antiguo núcleo de maná. La expresión de Quesés era ilegible. Levantó su arma en una especie de saludo.
Que una última muerte abra el camino a un futuro mejor, dijo solemnemente. Sostuve con cuidado la balada del amanecer. La luz grisácea cayó sobre los fragmentos, enviando rayos azul verdosos a través de la hoja y dándole un brillo translúcido. Le devolví el saludo, exactamente lo que pensé, acepté. Nos movemos al mismo tiempo. Avanzó rápidamente, blandiendo su espada como un estoque y con la hoja como una mancha dorada. Levanté la balada del alba para parar su golpe. Volaron chispas doradas y entonces ya nos habíamos cruzado. Me giré, preparando el siguiente golpe. Un fino rastro de sangre recorrió la balada del amanecer. Que se giró hacia mí, sosteniendo nuevamente solo la empuñadura de su espada. Pasó un momento para que el denso maná y el éter se disolvieran donde una vez la carne había estado separada. Cayó de rodillas y un corte limpio le atravesó el centro. Pensé en los Jin restantes que me entrenaron, en Hiae. Pensé en Aneul y Lady Saearem. Y en el padre de Chul. Y luego pensé en todas esas otras civilizaciones que Keses destruyó. Ninguno de ellos, imagino, hubiera querido que su muerte fuera tan rápida, pero para mí, su muerte no fue un castigo. Separar a Cecilia del legado era solo el siguiente paso necesario. La espada espacial se hizo añicos y los fragmentos de la balada del amanecer flotaron de regreso a la caja antes de desaparecer en mi almacenamiento dimensional. Luego, finalmente, liberé la runa divina por completo, permitiendo que el espacio condensado alrededor de la dimensión de bolsillo volviera a la normalidad. El efecto fue inmediato, las paredes comenzaron a disolverse a medida que este espacio se desmoronaba, y pude sentir que era expulsado de nuevo al mundo físico. Regis cojeó hasta mí y me agaché para recogerlo. Se hundió en mi brazo. Apreté la mandíbula ante la incomodidad del espacio que se derrumbaba y me preparé. En el último momento antes de que la dimensión de bolsillo colapsara y regresáramos a Taegrin Kaelu, Regis inclinó la cabeza y les dio a los dos cadáveres una última mirada exhausta. Parece que eras el mejor espadachín. Fin capítulo 521.